Estudió ingeniería y cuenta con más de 15 años de experiencia en la creación de startups de base tecnológica. Su trayectoria como emprendedor en serie de empresas tan conocidas como CartoDB, Visuality o Graphics seguramente ha ayudado a crecer a muchas otras. Su etapa como Global Entrepreneurship Director en Telefónica le permitió definir nuevas estrategias de innovación abierta para la compañía y abrir nuevos horizontes en el mundo de la inversión, liderando como responsable de los fondos Seed Stage de Telefónica a través de Wayra y Open Future, inversiones en Europa y LATAM en los campos de ciberseguridad, datos, IA, movilidad, IoT, VR y FinTech. Actualmente ayuda a emprendedores como socio en Cafund, un fondo de capital de riesgo enfocado en nuevas empresas tecnológicas en el sur de Europa y LATAM, y lidera LeadWin, el primer fondo de crecimiento temprano de 250 millones de euros en la región. Compatibiliza además su actividad con la docencia como profesor de emprendimiento en IE Business School e ISD. En Personas que Suman, hoy nos acompaña Miguel Arias. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Miguel. Estamos en Cafam. Muchísimas gracias por acogernos en vuestra sede y bienvenido a nuestro podcast en ISA. Un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, pues en primer lugar, cuéntanos qué te hizo decidirte a dar el salto de Telefónica a Cafam. Pues sí, un salto importante, ¿no? Yo creo que se mezclaron dos cosas, ¿no? Una parte de oportunidad y otra parte de propósito. Y yo creo que la oportunidad es porque el ecosistema está en un momento muy interesante en España, en el sur de Europa y también en Latinoamérica. De madurez de tecnologías, con lo que decías un poco de esas plataformas habilitadoras como la inteligencia artificial, que cada día nos descubre algo nuevo, o el IoT. Así que madurez de tecnología, madurez de emprendedores, madurez de compañías cada vez más grandes, con lo cual faltaba un fondo que pudiera apoyarlas en la fase de early growth, la siguiente etapa de crecimiento. Y luego una parte de propósito, porque yo creo que es importante poder tener el privilegio de hacer aquello en lo que puedes tener más impacto. Y en Telefónica yo estaba muy contento y era una posición muy interesante, pero me apetecía tener otra vez un poco más las manos en el volante para tener impacto cerca del ecosistema, ¿no? Y entonces pues aquí Cafund me da esa posibilidad y el fondo de LeadWin en particular, pues yo creo que cubre un hueco muy relevante en el ecosistema. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? Mira, lo contaba en un post que escribí hace poco, decía que en el cambio la manera mejor de escribirlo es que lo mejor es mejor y lo peor es peor, ¿no? La montaña rusa coge más pendiente otra vez, ¿no? En la corporación a veces puedes echar la culpa a que si algo no sale bien es parte de no sé, la corporación en sí misma, ¿no? No eres tú solo. Y también cuando algo va bien tampoco eres tú solo, ¿no? Aquí no, aquí es más relevante tu implicación y lo que hagas tú a nivel personal, ¿no? Entonces yo te diría que ese es el cambio más fuerte, que las cosas, para bien o para mal, también son más tuyas. ¿Y cuál es la diferencia de Cafund respecto a otros fondos? Ahora mismo comentabas también pues que hay ese apoyo a las empresas en un stage más de crecimiento, ¿verdad? Está mal que lo diga yo que estoy adentro, pero bueno, hemos escogido trabajar con Cafund. Yo creo que los fondos son equipos de personas, ¿no? Y lo fundamental es con quién trabajas. Y para mí este es el mejor equipo de capital riesgo de España, ¿no? Y lo digo también por la categoría de las personas, o sea, buena gente que además son buenos en su trabajo, ¿no? La combinación doble. Es un fondo de operadores, que se dice ahora, ¿no? De gente que ha montado compañías antes, que ha trabajado como emprendedores. Y es muy importante esa parte, porque hay muchos fondos en la región que han sido montados por perfiles más financieros, ¿no? Y yo creo que es muy importante para ayudar a compañías en etapa temprana a haberlo vivido antes, esa intimidad con los fundadores. En ese sentido, ¿crees que realmente en estos últimos tiempos ha habido un cambio respecto a los fondos, a la forma de ser, a la estructura, a sus objetivos, con respecto a los fondos quizás más tradicionales o de hace más años? Sí, hay una convergencia con lo que está pasando en otros ecosistemas y países, ¿no? Yo creo que cada vez más los fondos españoles se parecen a sus homólogos americanos. Se parecen poco a poco en tamaño, todavía es que estamos lejos, pero se parecen en las reglas con las que juegan, en condiciones que trabajan con los emprendedores, tipos de contratos, incentivos internos y en el tipo de personas que forman los fondos, ¿no? Y en Estados Unidos muchos de los fondos han sido montados por ex emprendedores, ¿no? Y aquí también. Pero no solo eso, en cómo comunica, en la sofisticación de los fondos hay una clara convergencia con otros países más avanzados.
Y decías que entráis en fase de inversión growth, también en otras fases más tempranas. Sí, eso es. en Cafán tenemos dos familias de fondos, ¿no? Una que son fondos Capital Semilla, que ahora es Cafán 2, que es un fondo de 70 millones, donde entramos en etapas muy iniciales, lo que diríamos que es el pre-seed o seed, ¿no? Con tickets que van desde 100.000 a 2 millones, etapas iniciales. Y luego Leadwin es un fondo que llamamos fondo de crecimiento, decimos early growth porque los fondos de growth americanos entran aún más tarde, ¿no? Lo que entramos en Leadwin es en el siguiente estadio, que puede ser después de una serie de Capital Semilla, una serie A, o sea, entramos en series A y B, aunque la letra cada vez importa menos, con tickets a partir de 5 millones de euros por nuestro lado, o sea que rondas que son de 10 a 20 millones más o menos, en compañías que ya están más consolidadas, que facturan al menos un par de millones de euros recurrentes, que tienen ya ambición internacional, de crecimiento fuerte, que tienen ya un fit con el mercado, ¿no? Y entonces lo que le ayudamos es a expandirse internacionalmente. Y además, un componente más en la inversión, entramos en compañías que tienen que tener una base muy fuerte en tecnologías habilitadoras. Creemos que las nuevas tecnologías como el IoT, el AI o la conectividad están creando plataformas transversales sobre las que otras compañías pueden montarse para montar su negocio, ¿no? Y eso nos parece muy interesante. Es casi una visión un punto más del lado de la infraestructura. No invertimos desde Leadwin en un e-commerce o un marketplace que pueden ser grandes negocios, sino que invertimos en compañías que habilitan en identidad digital a un marketplace. Ese tipo de compañías enablers, ¿no? Para decirlo así. Digamos los pilares, ¿no? Los pilares, la infraestructura. ¿Y cuál es el número de compañías que normalmente invertís anualmente? Ya un fondo como Leadwin acaba teniendo unas 20, 25 compañías y Cafán 2 pues unas 30, 40, porque los fondos de capital semilla pues hacen más inversiones, ¿no? Así que nosotros invertimos al año pues en Leadwin 3, 4 inversiones más o menos, ¿no? 5. En K2 pues pueden ser pues unas 10, 15, ¿no? Más o menos, ¿no? Para que te hagas una idea del nivel de inversión. ¿Y el porcentaje de éxito de las empresas en las que estáis invirtiendo aproximadamente? Claro, es distinto. Cuando inviertes en capital semilla hay un riesgo mucho mayor, ¿no? Evidentemente. A ver si es un loco, un genio, o una loca, una genia. Nunca lo sabes hasta que no ha empezado un poco más adelante, ¿no? Inviertes en equipos y inviertes en visiones de mercado. Entonces ahí tu ratio de éxito es mucho menor porque luego hay siempre en un fondo 2, 3, 4 outliers que son los que realmente acaban dando todo el retorno, ¿no? Y en cambio hay muchos más fallos. En un fondo como Leadwin, en el que entras en una etapa más inicial, tanto los éxitos son un poco menos exponenciales, ¿no? Porque has entrado también más tarde y por tanto no hay retornos de 100, 200 veces, ¿no? Como te puede pasar en un fondo pequeño, para nuestra inversión, pero también los fracasos también son menores, ¿no? Porque creas que no, aunque la compañía luego se acabe vendiendo o no vaya bien, se venda pronto, hay algún activo en esa inversión que tiene algún valor para una corporación, pueden ser los clientes, pueden ser las patentes, puede ser la tecnología, ¿no? Con lo cual, de nuevo, se atempera tanto el éxito como el fracaso, ¿no? Son fondos que tienen un perfil de riesgo más moderado que los fondos de capital semilla, ¿no? Pero pensando, y mira, había una estadística no hace mucho en un post, en un fondo de capital semilla de unas 30 compañías, eso, lo que te hace falta para que el fondo vaya bien es que 2 o 3 vayan realmente bien, que haya 4 a 6 que vayan más o menos, que retornen 2 o 3 veces lo invertido, y el resto de las demás, en lo general, suelen salir mal, ¿no? Es que, claro, es que la mortalidad en capital semilla es muy fuerte. Así es. Hay entre las empresas que forman parte de vuestra cartera, pues está Factorial, Beyondprice, Lucera, Rosita, Longevity o White Eyes, entre otras, que además cuentan también con préstamo INISA. De hecho, incluso Factorial es un unicornio en estos momentos. ¿Cuál ha sido el factor determinante a la hora de que os hayáis decidido por invertir en estas compañías? Pues claro, pensando a posteriori, ¿no? Todo el mundo puede pensar que, es que teníamos una visión exactamente, claro, ¿no? Y es muy bonito cuando inviertes en una compañía en etapa tan inicial como Factorial, la acompañas en el tiempo y ahora llega a este punto que sigue siendo no más que un alto en el camino, ¿no? Porque al fin y al cabo nos gusta pensar que el título de unicornio no significa nada, ¿no? Lo que importa es la creación de ingresos, de valor, el empleo. Hay mucho más alrededor de eso que solo el mero título. El titulito de unicornio, ¿no? Pero lo que, pensando hacia atrás, la clave es
los emprendedores, ¿no? Y las emprendedoras. ¿Qué tipo de personas estás invirtiendo, ¿no? Y Jordi o en Bernat lo que se ve es esa ambición con cabeza, esa capacidad de ejecución desmedida, ¿no? Y ese estar escuchando el mercado para pivotar, porque, claro, luego se pone todo muy fácil desde el principio, pero en su momento ha habido momentos muy relevantes de cambiar la idea, de adaptarse. Yo creo que ¿qué buscamos? Ambición, perseverancia, pero perseverancia inteligente. Que los emprendedores sean capaces de aprender con lo que están viviendo y adaptarse para llegar a la siguiente etapa del camino. ¿Y cómo ves el ecosistema emprendedor en este momento? ¿Cómo ves tú la inversión en España? Hombre, estamos en un momento muy interesante y un punto turbulento, ¿no? Desde hace unos meses, ¿no? Ha habido un momento de incertidumbre económica macro en todos los niveles, ¿no? Tipos de interés muy altos que siempre hacen que sea pues, el dinero más caro y por tanto más difícil levantar fondos, también para los fondos de inversión, y una situación también de corrección muy fuerte de las grandes tecnológicas americanas, ¿no? Desde las de Nasdaq a las series de más growth, y eso genera un efecto en cadena, ¿no? Que va afectando a todas las series de inversión. Ese efecto, que es muy relevante en Estados Unidos y también en los mercados que más se habían calentado en el 2021, ¿no? Aquí nos llega temperado. A estas cosas llega el tsunami con olas más suaves. ¿Por qué? Porque también nuestras valoraciones de partida eran más bajas, ¿no? Aquí no había habido tanto calentamiento, tanto de múltiplos como de inversiones en los últimos 2 años. Con lo cual, sí hay un efecto de corrección, hay una corrección de valoraciones. Hay una cosa que es muy relevante para mí, que es hay más tiempo para analizar compañías. ¿Porque hay menos demanda o porque todo el mundo nos damos el tiempo para analizar con más detalle, ¿no? Cuando había mucha competencia y se tenía que cerrar una oportunidad en una semana o 2, no daba tiempo físico, ¿no? Y eso, a un fondo como el nuestro, que somos un fondo muy analítico, a veces pues necesitamos ese tiempo, ¿no? Ahora lo tenemos. Otra parte que nos es importante a nosotros como fondo es compañías que tengan ese camino hacia rentabilidad, que nos es relevante, ¿no? Nosotros nos sentimos poco cómodos con las inversiones que son mega intensivas en capital, con unit economics complicadas, que solo consiguen esa rentabilidad a una escala muy grande. Son inversiones en las que nosotros pues, nos gusta más el B2B, las compañías que tienen modelos de negocio de go-to-market como el Enterprise SaaS, que podemos entender qué ingresos o qué inversión proporciona qué ingreso adicional, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos relativamente cómodos con el cambio que ha habido en el ecosistema. Yo creo que sí que exige a los emprendedores que tengan un punto más de atención al ingreso, atención a la rentabilidad, a esa frugalidad inteligente, ¿no? Gastar sí, pero ¿en qué y cómo, ¿no? Controlando también sus burn rates mensuales y pensar que tienen que todos pensar en tener caja para 12, 18 meses. La caja es mucho más importante. Y nosotros también como fondo, pues pensar que, oye, que hay que apoyar a las compañías de portfolio también, que a lo mejor necesitan en ese momento un poco de financiación, que hay que pensar en ese corto o medio plazo para pasar este momento un poco más, como decíamos al principio, turbulento. Pero los fondos son fondos a 10 años y la apuesta es igual de fuerte que hace 6 meses, que hace un año, porque las tecnologías habilitadoras van a modificar fundamentalmente gran parte de las áreas de actividad en las que estamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un fondo como el de Litwin, que además empieza ahora, con lo cual apenas ha realizado inversiones y que tiene una apuesta de 10 años sobre tecnologías de base que van a modificar el mundo como lo conocemos, yo creo que la crisis en la que vivimos es coyuntural y nuestra visión es estructural, ¿no? Nos comentaba en el anterior podcast Sofía Benjumea precisamente... Hablar después de Sofía es muy difícil porque Sofía pone todo el nivel siempre muy alto, así que... Siempre ella nos comentaba cómo en la anterior crisis las startups dieron el do de pecho y realmente hicieron de esa crisis pues una oportunidad. En este momento de incertidumbre, ¿crees que también puede haber muchas oportunidades? Fíjate, y Sofía es una gurú, no me atrevería yo a rebatirla, pero déjame matizar esa idea. Yo para mí creo que en el 2007-2008, en la gran crisis anterior, lo que cambió fundamentalmente para las startups no es la crisis como momento de oportunidad, es el cambio en las tecnologías de base y la existencia de nuevos habilitadores. ¿Qué pasó en el 2007-2008? La aparición del smartphone como un ordenador de alta capacidad en los bolsillos de cada persona, ¿no? Con la aparición del iPhone. ¿Qué pasó en el 2007-2008? Pues los Location-Based Services habilitados porque el GPS se hizo ubicuo y se pudo consumir a través del móvil y hace que surjan Airbnb, WhatsApp, Uber, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora? ¿Crisis? Sí,
Pero ¿qué pasa por debajo que me es el equivalente a ese otro momento? La madurez de la inteligencia artificial, que cada semana nos anuncia una cosa espectacular nueva, sí, que ya se puede acceder vía APIs y con modelos de open source. La conectividad 5G y la computación en Edge, la madurez del cloud, el blockchain como plataforma más que el tema del mundo de las criptomonedas, ¿no? Entonces, hay otro movimiento igual que en el 2018 de las placas tectónicas de la tecnología. Y eso sí es caldo de cultivo para startups y para innovación más que la crisis. Comentabas ahora mismo ese tiempo que tenéis más los fondos para estudiar, para analizar. Y aprender. La inversión en España es cierto que en estos últimos años ha crecido exponencialmente. Sí. ¿De qué manera se puede ayudar a que crezca más aún? ¿Qué es lo que le hace falta? Los ecosistemas siguen ciclos, ¿no? Ciclos de que dicen los americanos, rinse and repeat, ¿no? Y das otra vuelta más y cada vuelta es más grande, ¿no? Porque consigues más madurez y los pilares se hacen más fuertes. Yo creo que España está como estaba Francia hace 4 o 5 años, ¿no? Y luego decir a muchos inversores internacionales, ¿no? Que están atentos a qué pasa en España porque dicen, claro, España ya ha alcanzado masa crítica suficiente de emprendedores, de inversión previa, 4.000 millones el año pasado, ¿no? Ya hay unicornios suficientes, más de 10, serán 12 o 14, pero ya empieza a ocurrir que hay gente que se sale de una compañía que lo ha hecho muy bien como Devo para luego montar su proyecto. El ciclo, ¿no? Se hace cada vez más rápido y cada vez más grande. Y ahí estamos en una situación inmejorable. Y encima, en la pospandemia, España se ha convertido en un destino muy atractivo para los nómadas digitales. La ley de emprendedores debe ayudar mucho también con esa parte de atracción de talento internacional y para las inversiones de los fondos. O sea, el momento es, a pesar de la crisis, soy muy optimista, es un momento muy interesante para España en ese sentido. Me preguntabas qué falta. Falta que la ley de emprendedores se apruebe y que realmente se aplique como está en su espíritu, porque luego no puede haber ahí matices que lo estropeen. O sea, ese es un elemento muy importante. Falta que haya más fondos como Leadwin, más fondos que puedan acompañar en etapas siguientes, ¿no? Porque eso demuestra madurez de un ecosistema, que haya fondos locales que puedan acompañar con el fondo internacional y mayor atracción de ese talento internacional de gente que lo ha hecho antes, sean emprendedores, sean el responsable de ventas de una gran compañía, de una startup, que aderecemos el gran talento que tenemos local con esa visión internacional que nos puede venir de gente atraída por tanto la calidad de vida como las conexiones como la oportunidad que tiene el mercado. Y el fondo Leadwin tiene el foco puesto en las áreas geográficas del sur de Europa y Latinoamérica. ¿Por qué? Hombre, naturalmente España, por lo que te contaba antes, o sea, porque nos creemos la oportunidad y porque creemos que cuando haces fondos de growth locales se genera más empleo y riqueza local. Te decía que es un fondo con mucho propósito, ¿no? Queremos crear empleo y riqueza local, ¿no? Hablamos de Factoría, que tiene pues casi 800 empleados, ¿no? O sea, mucho empleo local. Entonces, está claro que España era un fondo fundamental y en España invertiremos la mitad del fondo, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Tenemos además apoyo, además lo que ha hecho ENISA en el pasado para apoyar a emprendedores, que es una labor espectacular. Y también tenemos la del ICO, ¿no? que es capaz de movilizar fondos que ayudan a que esto ocurra, ¿no? Sería imposible tener fondos de este tamaño sin el apoyo público, igual que ha sido tan relevante el apoyo de los préstamos de ENISA a la gente que empezaba, ¿no? Entonces, España fundamental. Sur de Europa, porque hay una conexión natural y la clave que es el acceso. Tenemos equipo en Lisboa, hemos hecho deals ya en Portugal de manera relevante, con lo cual tenemos acceso a grandes emprendedores y es un ecosistema también que está creciendo mucho. Italia, porque creemos que está a punto de hacer el paso como ha hecho España, pero todavía no, con lo cual hay una oportunidad muy relevante. Está por debajo en tamaño de economía versus el tamaño de su ecosistema emprendedor. Y luego Latinoamérica, porque creo que es muy relevante esta conexión entre las scale-ups, digo scale-ups y no startups adrede, de Latinoamérica y Europa, porque las scale-ups de Latinoamérica, que están muy bien fondeadas últimamente y son compañías sofisticadas, relevantes, grandes, como un Creditas, Nubank, miran siempre a Estados Unidos, ¿no? El argumento natural es, desde Latinoamérica, si crezco, pan-LATAM, ¿no? Más países en Latinoamérica, y llegado el caso, Estados Unidos. Y yo creo que hay una gran oportunidad en esa conexión entre Latinoamérica y Sur Europa desde un punto de vista de negocio, como han hecho las grandes corporaciones ya desde la manera histórica, y en el que la corporación actúe como canal de distribución. Y tenemos muchos inversores que son corporaciones, como pueden ser BBVA, Telefónica y muchas otras como Satec, Unir, etc., que lo que hacen justamente es poder ayudar a que la startup o scale-up española pueda trabajar en LATAM, porque tiene ese canal de distribución de la corporación, pero también que la scale-up de Brasil pueda trabajar en Europa, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que potenciar más y entendiendo que allí hay emprendedores potentísimos,
sofisticados y con ambición global. Esto no es ir a conquistar Latinoamérica, al contrario, ¿no? De hecho, más bien vienen desde allí a conquistarnos a nosotros. Muy bien. También querría preguntarte Sí. por dónde va el futuro de las startups aquí en nuestro país. ¿Qué tendencias estáis viendo últimamente? Se ha presentado recientemente el mapa del emprendimiento y bueno, se comentaba que se ven algunas tendencias muy claras. ¿Vosotros como fondo qué estáis viendo? Es difícil ya con lo que está pasando a nivel mundial y la comunicación que hay entre ecosistemas. Las tendencias de aquí se parecen mucho a las tendencias de otros sitios, ¿no? No es como hace 20 años puede haber un decalaje ya. Yo creo que el decalaje es de minutos, ¿no? No más, ¿no? Ya hay madurez suficiente en España y vemos compañías muy interesantes alrededor del dato como plataforma. Pueden ser de Data Analytics, pueden ser como puede ser un TinyBird, como fue Carto en su momento, pero como Graphics, ¿no? Compañías de Data Analytics con mucha proyección o temas médicos, ¿no? Como pueden ser Idoven o Savannah. Veo en data, en e-health o healthcare digital, ¿no? Como lo queremos llamar. Veo, y hay mucha inversión además ahora en España alrededor, que cada vez hay más proyectos ligados a la transición energética o a climate tech, ¿no? Como puede ser Plexigrid o a Planet, etcétera, ¿no? Compañías de ese tipo. Y luego te diría que hay un ecosistema incipiente, pero todavía le queda evolución ligado a quantum, ¿no? Desde la computación a la algoritmia, a incluso marketplaces alrededor de eso. Entonces yo creo que te diría, por tanto, no muy distinto de tendencias que vemos en otros sitios, ¿no? Nos falta más compañías de hardware, ¿no? Hay una gran déficit en la industria española alrededor de los semiconductores que esperemos que el PERTE que han abierto ahora lo pueda regular, pero bueno, hay cosas que pueden ir avanzando, ¿no? Y alguna compañía chula ya incluso al respecto. Y luego, ojo, no he comentado, pero sí que hay interesantes compañías de B2B SaaS, ¿no? Digitalización tanto para la pyme, como puede ser Abacum de temas financieros, como Factorial para temas de HR, ¿no? O sea, el SaaS para la pyme me parece muy interesante, ¿no? Además extensible a Latinoamérica y el resto de Europa. Y España tiene mucha potencia histórica, y sobre todo muy alrededor de Barcelona, alrededor en su momento de los clasificados, ¿no? Y de los clasificados online, luego a compañías muy ligadas al travel tech, ¿no? Desde pues, un travel perk o una exótica, ese tipo de compañías. Así que te diría que bastantes verticales distintas, ¿no? Ya has visto que en el repaso casi acabamos el podcast y sigo aquí diciendo compañías. ¿Y cómo veis los emprendedores hace unos años? Veíamos que el talento se nos fugaba por todas partes, ¿no? Y que era difícil que quedaran aquí en España, en nuestro país. Ahora mismo, ¿crees que los emprendedores cuentan con suficientes opciones para desarrollar aquí sus modelos de negocio? ¿Cuentan con suficiente apoyo inversor? La situación es mucho mejor que hace unos años, ¿no? Cuando empezábamos Carto era mucho más difícil, tanto fichar como levantar dinero, ¿no? Yo creo que hay más dinero que nunca en el ecosistema, con lo cual, oye, todavía falta, sí, pero comparado con hace unos años la evolución es increíble. Hay cada vez más gente que ha trabajado en startups o en scale-ups que tiene experiencia. Falta gente aún más y más sofisticada que haya dirigido departamentos de growth marketing en Meta, pues sí, pero ya después empezar a traer incluso aquí, que es algo nuevo, ¿no? Antes de la pandemia, un VP Sales americano no venía a vivir a España. Y ahora sí es planteable, ¿no? Que esa es una cosa, es un cambio relevante. O sea que eso está bien. Hay competencia ahora, porque hay cada vez más y más compañías más fondeadas, con lo cual hay una competencia fuerte por desarrolladores o por gente de otros roles para startups. Y las tecnológicas americanas han montado también centros en España de investigación, que es muy positivo, pero también va a generar más competencia, ¿no? O sea que yo creo que hay que ser optimista y pensar que hay mucho talento y que sigue viendo gente de fuera, que más que antes, pero también hoy pasa algo que no pasaba hace años, y es que te puede ocurrir que a tu mejor desarrollador le hagan una oferta por 2 veces su salario para trabajar en remoto con la compañía de Silicon Valley, ¿no? O sea que bueno, todo se hace un poco más global, hay que aprovecharlo. Yo creo que el efecto neto es positivo, pero también es complicado, el videojuego se complica. Y hablabas ahora mismo de investigación. ¿Cómo andamos en materia de innovación, de I+D? ¿Qué es lo que las pymes tienen que mejorar en nuestro país? Uy, las mezclas I+D y pymes, ¿no? O sea... Claro, a ver, enfoco en pymes porque ya sabes que, digamos que en ISA es donde entra, ¿no? En pymes, más que en gran empresa. Sí, muy bien. Claro, yo creo que la pyme tiene mucho que digitalizarse todavía, ¿no? Ni siquiera te hablo de innovación aquí de I+D, yo creo que falta digitalización. La buena noticia es que cada vez hay más compañías, startups y grandes corporaciones que tienen programas de productos para pymes, ¿no?
la ayuda del kit digital del gobierno va a ser relevante, porque al fin y al cabo es una manera de acceder subvencionada, más sencilla, etc. Yo creo que bien llevada, y me consta que hay un buen trabajo ahí del gobierno, Telefónica y otros canales para llevar esto. O sea que eso es una labor que es buena, que espero que haga que más pymes se suban al carro de digitalizar sus procesos, sus recursos humanos, todo eso, ¿no? Porque eso al fin y al cabo les dará más resiliencia, ¿no? Yo creo que hay un camino para pasar desde la pyme española al Mittelstand alemán, ¿no? Hay que pasar a la compañía de más de 10 a 150 personas, ¿no? Porque las 150 personas es indestructible, ¿no? Hay una crisis y aguanta y es internacional y ¿no? Tiene más palancas para no morir ante un vaivén económico como el que hay ahora. Entonces yo creo que hay un avance claro que da muchísimo para hacer, ¿no? A nivel de digitalización y más de pymes, mucho por hacer todavía. Y es decir, que todas las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tienen que pasar forzosamente por la digitalización, porque realmente también vemos pues, esas pequeñas y medianas empresas que quizás son negocios más tradicionales o que piensan que el tema de la tecnología no va con ellas. Me temo que decía esto ya hace ahora casi 10 años, ¿no? Lo decía Mark Andreessen, ¿no? Que software will eat the world, ¿no? Y eso ya ha pasado, o sea, la pyme que cree que eso no ha ocurrido ya, eso ya ha ocurrido, ¿no? Sospecho que AI is eating software, which is eating the world, ¿no? O sea, que ya, o sea, yo creo que las pymes tienen que automatizar un montón de procesos. En su gestión del día a día, desde la contabilidad, a los recursos humanos, al marketing, a todo, hay un montón de herramientas ya existentes, probadas, sencillas, que tienen que estar usando todas, que es increíble que no lo hagan todavía, ¿no? Hasta los seguros, hasta, no sé, ¿no? Imagínate, no puedo parar de pensar en otros verticales y verticales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tienen que hacerlo, pero hasta eso te digo, en el negocio, en el soporte es un negocio. Pero es que en el negocio core de cada una de esas pymes también llegan disrupciones muy fuertes y tienen que estar preparadas. En vuestra cartera contáis también con empresas lideradas por mujeres. Sin embargo, seguimos viendo que el ranking de emprendimiento femenino está por debajo del masculino, además en porcentajes importantes. ¿Cuáles crees tú que son las soluciones que se deben proponer para que la brecha de género se reduzca? Es una situación que hablamos muchísimo de ella y no acaba de mejorar, ¿no? Efectivamente, porque se trata de darle una solución, se comenta. Está en la conversación, ¿no? Eso es. Y todo el mundo habla de ello como si lo tuviera muy presente, pero luego no acaba de mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Y lo intentábamos mucho también cuando estábamos en Telefónica en Guaira, lo intentamos ahora desde CAD, que es un tema que nos preocupa mucho, y bueno, nuestra fundadora es una mujer, las pocas mujeres partners que hay en el VC en Europa, ¿no? Con capacidad de decisión, ¿no? Entonces, hablamos mucho de eso también con Karina. Yo creo que ¿qué falta? Por un lado, hay un tema desde el principio, ¿no? Hay un tema manido de, oye, pues cuanto más mujeres estudien STEM, ¿no? Pues más opciones. Y es real, ¿no? Y eso no ha mejorado, ¿no? Desde cuando estudié caminos hasta ahora, no ha mejorado. Las chicas son las que tienen mejores notas en mates y luego no estudian las carreras más ingenieriles, ¿no? O sea que eso no ha mejorado como debería. Y es una pena, porque luego, obviamente, es más normal meterte a ser emprendedor tecnológico si has hecho una ingeniería alrededor, ¿no? O matemáticas o física. O sea, que ahí hay un problema inicial que no estamos consiguiendo motivar suficiente a esas chicas súper inteligentes, mejores que sus pares chicos, ¿no? Que lo hagan. Eso, hay un tema educativo, social, educativo, no solo de la escuela, de por qué no potenciamos que eso sea una carrera perfectamente válida para una chica. ¿Qué nos pasa como sociedad, ¿no? Yo soy padre de 2 niñas y lo pienso mucho. Digo, oye, ¿cómo no? ¿Por qué? Yo le digo a mis hijas que ellas tienen que ser nerds como su padre, ¿no? Que ser nerd es una gran inspiración vital, ¿no? Digo, oye, como tu padre, es lo que hay. Pero ese es ¿no? Es un tema social, que entiendo que tiene solución compleja y a largo plazo. Pero a corto, lo que es obvio es que tenemos que apostar e invertir en proyectos que sean fundados por mujeres, ¿no? Que además son proyectos muy resilientes y las mujeres, tenemos un comité de inversión hace muy poco con una gran CEO, chica, y decíamos, ella nos hablaba, es que no me gusta prometer de más. Yo os voy a contar lo que yo creo que va a pasar, pero no quiero luego tener que venir a una reunión y deciros que no cumplió.
Y pensaba, qué distinto es esto, como si llegara aquí de la manera de venderlo, un chico que vendería la moto y le daría igual. Y digo, claro, pero a veces en el Venture Capital estamos buscando eso, ¿no? Que nos vendan la moto en parte, ¿no? Y digo, no, también tenemos que entender nosotros que qué bueno es que haya gente que nos diga, yo no vengo aquí a prometeros nada de más, ¿no? O sea, es que hay un punto también que tenemos una obligación, ya que tenemos el privilegio de poder invertir, pues de ayudar con nuestro granito de arena, ¿no? Y no va solo con medirlo a posteriori, ¿no? Nosotros hablamos mucho de diversity by design. Hay que meter el tema de diversidad en tu idiosincrasia, en tu ADN. No puede ser que sea algo que hagas a posteriori como una decoración para un informe. Antes también has comentado acerca de la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas. Por parte de la administración pública, ¿alguna petición del oyente? Que aprueben, que estamos cerquita, ahí el enorme trabajo de Paco Polo y Carmen Artigas, ¿no? Que aprueben la ley de startups. Y diría que agilidad, ¿no? Estamos muy contentos con la agilidad que hemos tenido el ICO para lanzar el primer fondo, ¿no? NextTech, que al fin y al cabo no había nada y se lanzó en tiempo récord y pudimos trabajar muy mano a mano con el equipo. O sea que más como eso, ¿no? Más que todas las administraciones a todos los niveles entiendan que si quieres trabajar con las gacelas, pues que son muy ágiles, ¿no? Y hay que estar a su nivel y que también son muy frágiles, que como las tengas esperando mucho rato las matas, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que, y es algo que en ENISA también habéis entendido bien, ¿no? Yo creo que entender qué tipo de animal tenéis delante y cómo trabajar con él es fundamental. Y ya para finalizar, Miguel, ¿qué perspectivas le auguras al ecosistema emprendedor español en un futuro próximo? También teniendo en cuenta, claro, que en estos momentos tenemos mucha incertidumbre. No sé si en ese sentido también los fondos estáis notando un giro en la forma de invertir. Yo te diría que optimismo cauto, ¿no? Sí se puede, si eso existe, yo creo que se puede decir, ¿no? O sea, el optimismo porque hay muchísima inercia, porque hemos alcanzado masa crítica suficiente, porque el ecosistema está en un momento muy bonito desde el punto de vista de talento y de financiación. Entonces, optimismo cauto porque no es que haya una burbuja independiente que son las startups de todo el resto de la economía, ¿no? Y de la sociedad. Entonces hay que estar atento a lo que está pasando alrededor, ¿no? Y por tanto tomar decisiones con cabeza, como emprendedor y como inversor, ¿no? Entonces yo creo que optimismo cauto es la mejor definición que pensaría, pero yo creo que dentro de 10 años, viendo para atrás, diremos qué años más turbulentos, pero qué cantidad de valor y de riqueza que se generó en esos años, ¿no? Bueno, pues vamos a abordar ahora ya unas preguntas un poco más personales y vamos a por ello. Profesión. Mira, soy ingeniero y es lo que pongo en los formularios, aunque en realidad hace muchísimo tiempo que no ejercito. Ingeniero retirado, ¿no? Pero pensando en eso, yo creo que casi en realidad soy una mezcla de relaciones públicas e investigador, te diría. ¿Con qué te quedas entre la faceta de inversor o la de emprendedor? Yo creo que una vez que eres emprendedor, no puedes dejar de ser emprendedor, ¿no? Es como una infección que ya te queda para siempre. Pero también se puede emprender como inversor. Buena respuesta. ¿Y cuál es la última serie que has visto? Claro, yo veo si es que tienes series, tiempo para ver eso, series, cuando tengo un rato que sí que me gusta mucho, tengo dos momentos, ¿no? Cuando estoy de viaje por ahí las veo solo, sin mi mujer, entonces veo cosas como, ahora estoy viendo la de Señor de los Anillos, ¿no? De The Rings of Power, porque ahí mi mujer dice que no le interesa nada y no la ve. Y cuando estamos juntos, pues sí nos gusta mucho a veces ver series juntos. Una que nos gustó, y por echarles una flor también al Producto Nacional, ¿no? La Rapa, de Movistar, ¿no? Que hay cine y series españolas muy, muy interesante. ¿Algo que nos puedas contar sobre lo que se está cociendo en este momento en CAFound? Yo te decía que se puede emprender como inversor, ¿no? Y yo creo que, aparte de la noticia que al fin y al cabo es relevante desde el punto de vista de gestora, de tener tu primer unicornio en el portfolio, bueno, pues hoy es un momento de madurez, ¿no? Acompañando desde el momento inicial hasta ahora, pues es un orgullo más que otra cosa, ¿no? Pero somos una scale-up, ¿no? O sea, somos ya pues 25 personas, hemos crecido mucho este último año, hemos metido mucho talento en el equipo, así que yo creo que lo que se cuece en K como gestora y como familia de fondos es la consolidación de esa scale-up
y nuestra presencia en Latinoamérica, en Portugal, el crecimiento, la expansión y la consolidación de la scale-up que somos. ¿Crearéis más fondos? Seguramente sí, porque hay oportunidades interesantes de acompañar a emprendedores en distintas áreas, ¿no? Sean distintos verticales o sean distintos estadios o distintos tipos de vehículos, ¿no? Ahora cubrimos early stage, ¿no? Cubrimos la parte de growth o early growth, como queramos llamarlo, y tenemos junto con Bankinter y Martín Basaski un fondo de fondos, ¿no? Así que yo creo que hay otras partes del mercado que podemos plantearnos cubrir, pero también, por supuesto, siempre añadiendo más talento porque las manos son limitadas y tenemos que enfocarnos cada uno en lo que hacemos mejor. Y ya por último, desde tu faceta de emprendedor, ¿algún consejo que querrías dar? ¿A emprendedores o a quién le estoy dando el consejo? A emprendedores o a compañías en una fase inicial, ¿no? quieran escalar. Bien, a ver, ¿cómo es eso que el dicho consejos traigo para que para mí no, para mí no tengo, ¿no? No tengo. Mira, para la gente que está pensando en empezar a montar un proyecto, yo les diría que un buen consejo, que yo no lo hice, pero por tanto lo creo que es un buen consejo, has aprendido, ¿no? es trabajar en una startup o una scale-up un par de años, ¿no? O sea, si vas a montar un bar, trabaja en un bar antes, ¿no? O sea, entonces yo creo que vivir cómo son las dinámicas entre fundadores, a que se enfrenta, es una enseñanza maravillosa y te ayuda mucho para que tu proyecto tenga más éxito. O sea que a los que están a punto de empezar, que no saben si hacerlo o si no, si puedes trabajar en una esquela, maravilloso. Me decías empresas, a lo mejor para empresas grandes que quieren meterse en este mundillo y que a lo mejor quieren invertir o no, yo creo que el consejo es que huyan del teatro de la innovación, ¿no? Hay mucho alrededor de montar otro demo day y hacer show, ¿no? Yo creo que la innovación no va del show, va del impacto real en lo que haces, en tu cuenta de resultados, ¿no? Entonces, y parecido a eso, oye, invierte con un fondo, acércate a alguien que lo está haciendo, aprende de ahí y luego ya montas tus inversiones, ¿no? Casi, es un consejo que es casi equivalente al otro, pero en tu otro momento. Y para los emprendedores que ya están lanzados y que están con sus proyectos, me reitero en dos ideas. La frugalidad, pero con cabeza, ¿no? O sea, no solo dejar de gastar, sino que gastar en lo que te hace falta, pero no en extravagancias, ¿no? Eso es relevante y ha habido mucha extravagancia en los años de abundancia, ¿no? Últimamente. Y la otra parte, diría perseverancia, ¿no? Porque es duro y porque el camino es largo, se emprende a golpes, ¿no? Como digo en mi blog, pero la perseverancia no es darse contra una pared todo el rato, la misma pared, y decir, no, yo persevero hasta que me rompa la cabeza. No, la perseverancia es, me doy un golpe contra la pared está muy dura, ¿por qué será que está dura? A ver si hay una puerta al lado de la pared, ¿no? A ver si tengo una manera de evitar el golpe, ¿no? A mí esto es la gente que dice, no, fallar es muy bueno, y hay que fallar mucho. Hombre, si puedes evitar fallar, mejor, no hace falta fallar por deporte, ¿no? O sea, mira, primera vez que realmente escucho algo así, porque es verdad que todo el mundo siempre habla de bueno, aprender del error, que está muy bien. No, aprender sí, pero si lo puedes evitar, eso está muy bien. Encuéntrala. Muy bien, pues ya terminamos nuestra conversación aquí con Miguel Arias. Te damos muchas gracias por este rato que nos has dedicado. Muchas gracias, A vosotros, muchas gracias.